Hola, hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Super Padres Buscando Respuestas. Estamos hoy en el programa número 36 y les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahora vamos a saber de quién se trata nuestra invitada de hoy porque estaremos hablando sobre la primera menstruación. Hola Cintia y saludos cordiales a todos los superpadres. Hoy tenemos como invitada en los estudios de UNEJU TV a la obstetra Judith Sánchez. Entre sus logros profesionales y académicos tenemos que ella posee maestría en salud sexual y reproductiva, diplomado en ecografía, presidente y propietaria de la clínica La Cigüeña. 30 años de experiencia brindando servicios de salud en la provincia de El Oro y sus cercanías. Le damos la bienvenida a nuestra invitada. Doctora Judy, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Super Padres. Muchas gracias, Cintia, por la invitación que me has hecho. Yo muy feliz y contenta de poder estar aquí acompañándote y poder contestar a las inquietudes que hay con respecto al tema que vamos a tratar. Así es, muchas gracias. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué es la menstruación? Bueno, el concepto de la menstruación es la salida de sangre por la cavidad vaginal que viene desde la cavidad uterina. Ese es el concepto de la menstruación. Ok, para saber un poco ¿cuáles son las causas de la menstruación? O sea, porque, bueno, todas las mujeres la tenemos y realmente a veces es un poco complicado o un poco como incómodo para muchas tratar de este tema. Ya, la menstruación es prácticamente el primer signo de que una persona de sexo femenino pasa desde la niñez a ser mujer, presentando ya su primera menstruación. Antes de que se presente la primera menstruación, que más o menos ocurre en el término de 10 a 14 años de edad, como una edad más o menos dentro de los parámetros normales. Pero hay niñas que pueden comenzar a menstruar desde los 8 o 9 años de edad, como lo más temprano, y lo más tardío de hasta los 15 o incluso 18 años de edad, siendo estos los parámetros mínimos y máximos en donde fuera de estos parámetros ya no se consideraría normal y siempre tiene que ya acudirse a la consulta del médico especialista. Justamente eso iba a preguntar. Entonces, si yo tengo mi pequeña de 8 años que menstrua, ¿es normal? Sí. Pero no me debo preocupar, digamos así. Porque a veces decimos, bueno, 8 años, está muy chiquita. La idea es que tenga, o que sea a los 11, a los 12 años, la idea por lo general. Pero cuando vemos que nuestra pequeña a los 8 años menstruó y decimos, hoy no, ¿por qué está menstruando ahora? Si debería ser, entonces muchas veces nos preocupamos. Entonces, la pregunta es, ¿nos debemos preocupar si es a los 8 años o no? Bueno, es infrecuente. Okay. No es una edad frecuente, sino muy infrecuente. De todas maneras, si a los 8 años ya la niña está presentando su primera menstruación, siempre es conveniente de que antes de considerarlo como un parámetro totalmente normal, sí, llevarla donde el médico para que sea esta la persona, la especialista en decirnos de que no hay ningún tipo de problema. Dentro de lo que se estudia en lo que es la ginecología, entonces sí se habla como edades más tempranas, los 8 años de edad, y que no está desencadenada a esta edad por algún proceso patológico. Pero nosotros como padres sí debemos de preocuparnos, no solamente quedarnos, no, me dicen que es normal, siempre llegar Claro. donde el médico especialista para que sea él quien nos diga de que la niña está cursando un proceso normal. Asimismo, deberemos actuar en el caso de que nuestras hijas ya tengan pasados los 15, como decía, los 18 años. Es como, bueno, nunca he escuchado el caso de alguien, pero puede pasar. También deberíamos tomar la misma alternativa de asistir a un especialista. Sí, por lo general, si tenemos a una hija que llegó a los 15 años y todavía no menstrua, igualmente debemos de ir donde el especialista para que sea él quien, luego de hacer su examen ginecológico respectivo, sea la persona indicada para que nos diga que debamos que esperar con calma. Por lo general, cuando llegan casos de esta edad a mi consulta, yo luego de examinarlas
tranquilizo a los padres y les digo que tenemos que esperar hasta los 18 años de edad, que son las edades, la edad máxima para uno comenzar ya a hacer estudios ya más avanzados, estudios hormonales, estudios endocrinológicos, para de esa manera saber qué es lo que está pasando con nuestra hija que llegó a los 18 años de edad y aún no ha presentado su menstruación. No digo que debemos de esperar hasta que ella cumpla los 18. Si tenemos una hija que a los 15 años ya no menstruó, ya es la edad de nosotras como madres estar seguras de que todo con nuestra hija está bien. Y luego no llegar a los 18 años de edad, a lo mejor a encontrar alguna patología en nuestra hija y decir, ¿por qué perdí 3 años? Claro, y esperar, darme cuenta. Atender. Por eso digo, si llega a los 15 años y aún esa niña no ha menstruado, ya nosotros como padres tenemos que acudir donde el médico para que sea él la persona encargada o ella, la especialista, en decirnos de que todo está bien con nuestra hija. Perfecto, entonces hay que estar siempre pendientes y en eso también es importante la comunicación entre los padres para saber, bueno, cuándo llegó la menstruación. Y en esto hay otra pregunta que resurge, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas que por lo general tenemos o tienen en la primera menstruación? ¿Hay un síntoma específico? O bueno, los cuerpos son diferentes, pero ¿cuáles son los más comunes para quienes nos están observando, sobre todo las señoritas o las niñas que van a dar este paso a señoritas, a mujeres? 2 años antes de que se presente la primera menstruación, ya la niña comienza a manifestar, por ejemplo, el aumento de los senos. Eso es lo primero que se presenta. 2 años antes ya comienza a haber un pequeño crecimiento de los senos. Y luego de 1 de 2 años ya viene la primera menstruación. ¿Por qué se presenta este fenómeno? Sencillamente porque nosotros tenemos, dentro de la cabeza tenemos el hipotálamo y la hipófisis. Entonces es el despertar de ellos para producir hormonas, primero en el hipotálamo, luego van a la hipófisis, que es todo en la cabeza, y luego se dirigen hacia el aparato genital, que es el útero, ovarios, trompas de falopio y vagina. Las hormonas que se producen en la hipófisis estimulan a los ovarios, que es en los ovarios, que son como 2 almendritas que están a cada lado del útero, en donde están unos elementos que se llaman folículos. Estos folículos, con esta actividad hormonal, comienzan a madurar y llega un momento en que se produce la ovulación. El ovario trabaja, todos los ovarios trabajan 1 cada mes, y de tal manera que el ovario, primero viene la menstruación, luego viene una fase donde maduran estos folículos que están en el ovario. Uno de ellos alcanza a madurar totalmente y se llama folículo de De Graaf. Llega un momento en que dentro de este folículo está un elemento que se llama óvulo. Ese óvulo sale de ahí del ovario en el preciso momento de la ovulación. Es recogido por las trompas de falopio, que tienen su extremo terminal unas fimbrias en formas de dedo. Estas reciben una orden para ir a acercarse al ovario y lo abrazan al ovario. Entonces recogen el óvulo que salió del ovario. Este óvulo se mete dentro de la trompa de falopio, y si esta mujer, porque ya estamos hablando de una mujer, no ha tenido actividad sexual, ese óvulo no se fecunda, avanza por la trompa de falopio, llega en la cavidad uterina que previamente se preparó para anidar ese óvulo en caso de que sea fecundado. Y si ese óvulo no es fecundado, simplemente se desprende en el momento de la menstruación, que es sangre que sale desde la cavidad uterina, porque esta cavidad uterina, la capa más interna que se llama endometrio, se preparó para formar como un colchoncito a ese óvulo, si lógicamente es fertilizado con el esperma. Ok, yo siento que estuve en una clase ahora bastante específica y explícita. Ahora, cuando hablamos, porque aquí tenemos muchas niñas y que van a pasar también a esta etapa de mujeres, ¿no? Como le decíamos,
¿Cuál es, cómo podría decir, cuál es la situación cuando hablamos de fecundación? Porque hablamos de cuando se puede fecundar o no. ¿Cómo podemos explicarles esto a las chicas que están conectadas en este momento cuando estamos tratando un tema que se refiere a una primera menstruación y cuando deben de saber esta información que es sumamente importante a raíz de que pase y que tengan esta primera menstruación, como lo mencionamos? Sí, es muy importante que haya una buena relación entre los padres y esta niña que se va a transformar en una mujer. Entonces, los padres tenemos que buscar el momento indicado, invitarla a ella, escoger el lugar el más adecuado, tratar de que la primera menstruación esta niña no lo vaya a ver como una tragedia, sino como algo hermoso, porque es el despertar de una niña a una mujer y la transformación de todo lo que es la etapa de la menstruación, de la fecundidad, del embarazo no deseado, de las enfermedades de transmisión sexual y todo lo concerniente a lo que es educación sexual. Entonces, siempre tiene que ser la madre, y de lo mejor sería con la ayuda del padre, en donde coja a una niña que ya esté próxima a pasar por esta etapa, tomando en cuenta que no vamos a esperar a que la niña, le vino ya la menstruación y recién ahí queremos. Vamos a hablar recién en ese momento, darle la explicación de qué se trata, cuando puedes decir, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Muchas veces se habla en clases, pero no es lo mismo poder hablarlo en una clase con una docente a poder hablar con tus padres sobre Para este una tema. niña que no ha recibido una educación previa, va a ser un trauma, porque si de pronto está en la escuela o está en el colegio y siente que algo le baja, corre al baño y se va a ver sangre, y a lo mejor que ni siquiera sabe por qué tenía que venirle ni que es una cosa normal, entonces se va a traumar, va a ser una experiencia negativa para ella. Entonces, como les digo, las mamás, buscar el momento adecuado, buscar con palabras sencillas, que uno sepa llegar y que las hijas a uno lo sepan entender. Entonces tenemos que hablar de qué es el aparato genital masculino en la mujer, femenino en la mujer, el aparato genital femenino en el varón, qué tiene la mujer, qué tiene el varón, cómo son las fases, porque hay el ciclo menstrual, que es desde que comienza el primer día de la primera menstruación hasta un día antes de la próxima menstruación. Pero todo ese ciclo menstrual, que normalmente dura 28 días, tiene sus fases. Tiene la fase menstrual, que más o menos un promedio de 2 a 7 días como normal, ¿ya? Luego tenemos la fase proliferativa, en donde el ovario comienzan a madurar sus folículos. Luego viene la ovulación y luego viene la fase secretora o progestacional, en donde la cavidad uterina en su capa más interna se prepara o bien para anidar un óvulo fecundado o bien para no anidarlo, porque esa mujer a lo mejor aún no tiene actividad sexual y no se va a embarazar, y luego todo ese endometrio, que es la capa más interna del útero que creció durante todos esos días, se desprende en forma de menstruación. Entonces, hablamos del ciclo menstrual, ese tiempo que tiene. Y hablamos también, en caso de una primera menstruación, ya la pregunta sería, ¿se puede embarazar a una niña en la primera menstruación? Bueno, las primeras menstruaciones por lo general son anovulatorias. Anovulatorias significa que el óvulo aún no se ha madurado, no sale el óvulo del ovario, no hay la ovulación. Pero no podemos nosotros definir qué tiempo va a tener esa niña ciclos anovulatorios. Entonces uno siempre tiene que decirle a esta niña que ya se transformó en mujer y que comienza a tener sus ciclos menstruales, de que hay esa posibilidad de que comience ya con ciclos ovulatorios, en donde va a haber el peligro de un embarazo. También es importante, Cintia, indicar que cuando la mujer tiene su primera menstruación, estas sí son irregulares en ocasiones, y eso hace que la madre vaya a buscar la atención ginecológica. Que cuando hablamos de irregulares, yo sé que lo utilizamos mucho, pero cuando hablamos de irregulares, ¿a qué nos estamos refiriendo en niñas, señoritas, con este cambio? Ya nos estamos refiriendo a que de pronto puede tener su primera menstruación a lo mejor a los 10 o a los 11 años, y luego puede transcurrir todo un año sin haber menstruado.
Lógicamente que nosotros como madres nos vamos a preocupar de esta situación y tenemos que ir donde el ginecólogo para que él sea quien nos diga que todo está bien. Pero eso puede cursar dentro de lo normal, porque hasta que el aparato genital alcanza su desarrollo completo, su maduración completa, pueden haber estos ciclos irregulares de cada 2 o de cada 3 meses o de 2 veces al mes. Pero si esto ocurre en alguna de nuestras hijas, siempre tiene que ser el médico el que examine a esa niña y le diga a su familia que todo está normal, porque vale la pena. Yo tenía una paciente en APROFE, la hijita de 14 años de edad, la mamá de la niña era paciente mía. Y un día me hizo la pregunta, dice, doctora, mi hija ya menstruó, era 12 años, ya menstruó a los 12 años, dice, pero le vino una sola vez la menstruación y ya no le vino más. Entonces yo la tranquilicé y le digo, no, pero hijita, no se preocupe que eso es así mismo normal, ya le ha de venir. Pero yo digo, la mamá que conoce a sus hijos, algo se debe de haber dado cuenta de que no estaba bien. Me la lleva al consultorio, Cintia, yo quería, ay Dios mío, que no sea un embarazo en esta niña, pero pongo el detector y tacatac, 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 tacatac. Dios mío, era una niña súper inocente. O sea, está embarazada. Hija de una maestra, muy confiada, dejaba a su hija con su primito solito, estudiaba, iba el tía, présteme aquí para poder estudiar. Nunca la mamá se imaginó que iba a pasar más cosas y la niña embarazada. Cuando la vi tenía 4 meses de embarazo y la mamá y la niña lloraban ahí. A mí se me partía el corazón, ¿ya? Ok, aquí que me está contando la historia lo puedo sentir. Entonces, también. Siempre nosotros tenemos como padres atender a nuestra hija, estar atenta a todas las manifestaciones, hacernos amigas, porque esa es la única forma de poder llegar y que ellas tengan esa confianza en nosotros para preguntarnos todo lo que a ellas les preocupa. De esa manera que ellas no busquen esa orientación en personas que a lo mejor no las van a ayudar porque no tienen la orientación adecuada para poder hacerlo. Perfecto. Entonces, entiendo la situación bastante compleja, digamos, que puede un padre tomar ante esta situación, pero también es un llamado de atención quizás para los padres que nos están viendo en este momento. No necesariamente tiene que ser la mamá, siempre puede ser papá o mamá, que deben estar alerta con sus hijos, porque puede ser que en una primera menstruación ellos tengan tal vez la intimidad con alguien y pueda pasar lo que usted nos está comentando. Entonces, son situaciones en donde solo nosotros como padres podemos saber qué es lo que realmente esté pasando y poder, a través de la comunicación, el diálogo, la comunicación efectiva, poder llegar a ellos. Ahora, hablando de un poco de este tema de obviamente la fecundación, del embarazo y todo esto, bueno, también para nosotros los padres, y yo recuerdo que siempre entre amigas contábamos cómo había sido esta primera menstruación en muchos, y siempre decimos que era como un susto. Justo hace poco conversaba con unas amigas y justo por eso se venía el tema, ¿no? Cómo habían sido las reacciones de muchas de nosotras, y es justamente porque a veces no hay esa comunicación con mamá o papá para hablar de cómo hacer lo que usted me estaba mencionando. Ahora, hablando de una vez que ya llega una regla, ¿no? Que así lo llamamos también. Una vez que ya llega una regla, estamos hablando de tiempos irregulares. O cómo nosotros tenemos que afrontar como padres el hecho de que mi hija solo tuvo 2 veces pasados 2 meses. ¿Me debo de preocupar realmente si es así? Digamos, no es algo regular. Ya, o sea, nosotros como padres conocemos a nuestros hijos, de pronto nuestros hijos nos dan la tranquilidad de que no hay nada más, ¿ya? Como por ejemplo para uno pensar en un embarazo, pero siempre yo digo, es el médico, el especialista, porque si mi hija a los 11 años, a los 12 años, a los 13 años tuvo su primera menstruación y de pronto pasa 1 año, 2 años en que no menstrua, o yo pienso que si ya menstrua una vez, porque yo tengo pacientes, me llevan a la hija, dice, ya le vino la menstruación y no le ha venido más. Entonces yo luego de examinarla, yo le comunico que todo eso es normal. Entonces dice, pero ¿hasta cuándo espero? Esperemos, porque no vale. ¿Cómo regulas los ciclos? Con hormonas.
Innovarle, meterle Oh, hormonas excelente. a una niña que tiene 10, 11, 12, 13, 14, 15 años de edad. ¿Podría haber alguna opción en el caso de que mi pequeña, mi pequeña o mi hija ya no esté menstruando irregularmente? ¿Cuáles son qué puede ser causante de esta situación? Alteraciones Aparte hormonales. de, obviamente, lo que usted me dice, aparte Sí. de que puede ser algo normal del cuerpo y todo eso, puede ser alteraciones y que a futuro me podrían Pueden generar. haber alteraciones hormonales, problemas de obesidad, problema de diabetes, porque también podemos tener en niños mucho estrés, imagínate, un ejercicio excesivo o una mala alimentación. Entonces todos esos son parámetros que uno en el momento en que le llega a una niña de esta edad que está atravesando por esta situación, uno tiene que valorar y tratar de resolverlos con la familia. Siempre es importante, lo ideal sería que esté papá y mamá, como tú muy bien lo dijiste. En ocasiones tenemos el caso de hombres que crían también a sus Así hijas es. solas por la ausencia de la madre. Entonces, ¿quién tiene que convertirse en el mejor amigo de su hija? Su padre. Pero si a su padre se le hace muy difícil tratar estos temas así, también dispone de las tías, dispone de los abuelitos, la abuelita que también puede a lo mejor explicarlo también, si es que el padre se ve como que no se quiere meter mucho ahí, pero lo ideal sería de que el padre también haga este papel de educador. Dentro de la menstruación tenemos el síndrome premenstrual. ¿Qué es el síndrome premenstrual? Ya. Cuando una mujer va a menstruar, en ocasiones antes de que le llegue el sangrado, puede haber tensión mamaria, sentir esta mujer que tiene sus pechos más grandes, que se vuelven dolorosos, puede tener los llamados cólicos, que pueden incluso venir antes de la menstruación. La mujer ya sabe por estos síntomas, dice, ya me va a venir la menstruación, ya a lo mejor en un día o 2 días ya me viene. Luego estos dolorcitos, una vez que viene la menstruación, pueden quitarse o incluso aumentar. Son los cólicos menstruales, los que ya vienen. Una cosa es el síndrome premenstrual, que es antes de que venga la menstruación, y otra cosa es el cólico menstrual, un dolor que puede ser tolerado, en que la mujer a lo mejor se toma un té caliente, descansa un poco, y esto le va a pasar. Pero también hay mujeres que tienen cólicos muy intensos, en donde inclusive pueden venir acompañados de dolor de cabeza, dolor en la espalda, diarreas. Entonces, lógicamente, de la intensidad o severidad de estos síntomas, tiene que tomar un analgésico que le ayude a controlar ese dolor y, lógicamente, siempre con la ayuda de su ginecólogo, para que de esta manera, luego de pasar por un examen, saber que no hay nada. Exacto, que esté mal. eso le iba a preguntar, porque si llega a este caso donde te duele la cabeza, o sea, que el dolor no puede más, o quizás en el caso de que de verdad la menstruación dure más tiempo, yo creo que lo aconsejable es siempre ir a un médico, no dejar pasar las cosas, porque puede a la larga, entre más tiempo nosotros dejamos pasar o esperar, causar alguna cuestión mayor y no saber qué es lo que esté pasando con nuestro cuerpo. Por eso digo, siempre tiene que ser el médico especialista el que le diga a esta familia, a esta mujer, de que todo está bien o de pronto ya detecta algo que está causando este tipo de molestias. Las menstruaciones también pueden ser, más que nada cuando recién comienzan, pueden ser muy poquitas o pueden ser muy abundantes. Pueden ser de un color rojo brillante a un color rosado, a un color café, que le viene y le queda como un conchito de café ahí en la toalla sanitaria. Entonces, igualmente, todo tiene que ser, lo más conveniente es que cuando la niña ya está comenzando a presentar sus primeros cambios, sus primeras manifestaciones, y uno como madre dice, no, ya tengo a mi hija que tiene 9 años, que tiene 10 años, que tiene 11, 12, no, yo voy a hablar de todo esto con ella y la voy a llevar donde el médico, incluso para que me le pida todos los exámenes, porque si es una niña que comienza a menstruar y tiene menstruaciones muy abundantes, yo tengo que como mamá estar segura de que mi hija no tiene una anemia, de que su aparato genital está bien, de que todo está bien, y lógicamente ¿quién me va a dar esa indicación o esa tranquilidad? Es el especialista. Hablando un poco también de estos cambios de genio, porque es normal que también vengan y lleguen en la menstruación. Claro que sí, y todo está relacionado con los cambios hormonales. La mujer produce 2 tipos de hormonas femeninas,
el estrógeno y la progesterona. Y son estas hormonas las responsables de todos los cambios hormonales, en que la mujer se siente más eufórica, más contenta, más dinámica y de pronto atraviesa por estados de depresión, de enojo, de irritación. Entonces nosotros como madres también tenemos que conocer todo esto para poder comprender a nuestras hijas. Es inclusive recomendable que cuando ya la madre va a hablar de estos temas, la prepare a su hija, le indique qué es la menstruación, cómo es, cuántos días dura, qué debe de tener, cómo se debe de asear, porque tiene en este momento, bueno, ¿qué hago? ¿Qué me pongo? ¿Qué ropa utilizo? ¿Puedo correr? ¿Puedo nadar? ¿Puedo hacer ejercicios físicos? Exacto. La menstruación no es una enfermedad, es un proceso fisiológico que nos ocurre a las mujeres a cierta edad y termina cuando ya uno llega a la etapa de la menopausia, que es entre los 44, 48, 50 años de edad. La edad es muy fluctúa, ¿ya? No siempre es la misma edad para todas, así como tampoco una niña no comienza todas a los 10 o a los 11 años. Entonces, la mamá tiene que explicarle que le va a bajar sangrecita, que va a salir por su vagina, que en esos momentos ella tiene que hacer su actividad normal, que si tiene educación física, pues tendrá que hacer educación física, porque eso incluso le va a ayudar a mejorar su estado de ánimo. Va a lograr con la actividad física, logra vencer el estrés que esta etapa a lo mejor le produce hasta que ella ya se habitúe a esto. Y de qué tiene que llevar en su bolsito, que tiene que llevar toallitas sanitarias. Y eso justamente, perdón que le interrumpa, pero hablando de las toallas sanitarias y ahora que las copas, también tenemos los tampones. Bueno, ¿cuál es la recomendación usted como especialista para que las niñas utilicen en la primera menstruación? Ya, yo pienso que para la primera menstruación la niña tiene que utilizar las toallas descartables. No le podemos recomendar a una niña ya que se ponga un tampón ni que se ponga una copa. Para mí, personalmente, yo pienso que los tampones y las copas estarían bien para aquellas niñas que ya han tenido actividad sexual. Porque a una niña que aún no ha tenido actividad sexual, tratarse de meter un tampón que si tú lees ahí en la cajita del tampón dice no rompe el himen, lo mismo la copa dice no destruye el himen, no lo lesiona, pero yo opino en lo personal, en su opinión personal, sí, en mi opinión personal, yo opino que es más cómodo que la niña se ponga una toalla sanitaria descartable. Yo leí en una literatura de que una mujer, ya que era una mujer que tenía una vida sexual activa, se había puesto el tampón y no se lo retiró, lo dejó ahí y luego como consecuencia de eso tuvo una infección en sus genitales. Lógicamente, al no retirar el tampón a tiempo, porque eso debe, igual que una toalla sanitaria. Así es. Si te pones una toalla sanitaria, a lo mejor dependiendo de la cantidad que te viene, pero no mínimo los cambios unas 3 o 4 veces en el día, ¿ya? Así te baje poco. Peor si te baja en una mayor cantidad, porque no te va a tolerar la cantidad de sangrado en una toalla sanitaria. Luego te vas a manchar. Entonces tiene que haber el aseo normal, con su baño normal, que se tiene que hacer todos los días, unas 3 veces al día, porque si estamos sangrando, es ese momento en que necesitamos asearnos más. ¿Ya? Perfecto, la higiene es importante pero también. Pero no tampoco rayar en los extremos, caer en los extremos. Sí, porque también todo extremo es malo, tampoco podemos utilizar demasiados jabones y todo eso, porque y no siempre bueno. Si ya tenemos a una niña que nosotros como madres pensamos que ya mismo va a venir la menstruación, vale la pena mandarle con una toallita sanitaria en su bolsito para que la tenga ahí en cualquier momento. Si eso ocurre en la escuela o en el colegio, ella ya fue orientada, ella ya tiene su toallita ahí y lo único que va a hacer es y está preparada emocional, psicológicamente, tiene lo que va a utilizar, entonces ¿qué más? Estamos como que ya una niña preparada para. Sí, inclusive lo que de pronto para uno, niña, que los juegos, que todo eso, de pronto viene la menstruación como que a uno le resulta molestoso, ¿no? Entonces, no, ahora tiene que tomárselo de una forma diferente. Porque es un momento que va a llegar en cualquier edad y a toditas las mujeres. Ajá, no hay excepción. Dice, inclusive reunirse los padres
y celebrar ese acontecimiento. Su hija de niña se está transformando en mujer. Y es una responsabilidad también y un cuidado que debemos de tener como Claro. mujeres y como padres también, Y direccionarlos. tenemos que explicar a nuestros hijos todos los riesgos que hay. Entonces tenemos que enseñar educación sexual a nuestros hijos con responsabilidad. Exacto, perfecto. Voy a tomarme un tiempo para leer un poco los mensajes que tenemos acá. Y uno de los mensajes que estaba leyendo es, ¿dónde la pueden encontrar, doctora? Bueno, a mí me encuentran en Clínica La Cigüeña, la cual en este momento está en un proceso de reconstrucción, pero seguimos atendiendo porque tenemos el sitio de entrada es por el lado de la emergencia. Clínica La Cigüeña queda al lado del Colegio Juan Montalvo, en las calles Pichincha y Napoleón Mera, pero la entrada de la emergencia queda por el callejón Jambelí. Entonces ahí gustosos los podemos atender y responder a todas las inquietudes que de pronto como padres vamos a tener todos. Vamos a ver algunos mensajitos también para usted. Dice, excelente doctora, por favor, fue quien ayudó a traer al mundo a mis dos hijos, Betty Martínez. Dice Andrea Lomas, excelente doctora, excelente médico Karen Armijos. Andrés, ya le contestamos su pregunta. Excelente explicación, dice Juan Carlos Escaleras. Marta Serrano dice, excelente tema, sí, exposición. A ver, excelente explicación también. Gladys Naula, también saludos a estudiantes conectados también, alumnas. Javier Andrés dice, excelente profesional de la salud y sobre todo calidad de ser humano. Un fuerte abrazo, mi querida doctora. Gracias por compartir esta información de mucha ayuda para las familias. Vamos un poquito más abajito para leer los últimos mensajitos que nos quedan. Y me gustaría que hasta que estoy leyendo todos estos mensajes, piense cuál sería el mensaje especial para los padres que están conectados y que van a pasar o están pasando, bueno, van a pasar esa etapa de con sus niñas, de niña a mujer. ¿Cuál sería la recomendación de usted como doctora y también con su experiencia personal? Diana dice, la importancia de explicar estos temas a temprana edad. Nos permiten normalizar la menstruación. En mi caso, desde muy temprana edad me explicaron estos temas y cumplo con mis actividades normales en estos días sin dolor. Muy bien, tiene toda la explicación. Dice Juana Gómez, felicidades a la doctora Judy, por dar respuesta con mucho profesionalismo, clara, precisa y humanista. Tuni Carrión dice, excelente, muy bien la explicación. Bueno, agradecemos a todos quienes se han conectado. Ahora sí, doctora, ¿cuál sería ese mensaje que deja para todos nuestros super padres que están conectados el día de hoy? El mensaje para los padres que están conectados en este momento es que no nos olvidemos en que nosotros los padres somos los mejores amigos de nuestros hijos y somos nosotros las personas indicadas para que ellos nos vean como los elementos que los vamos a guiar, que los vamos a educar. ¿Quién quiere más a nuestros hijos? Nosotros los padres, y no queremos que nada malo les ocurra. Entonces, convertirnos en los amigos de ellos, tanto varones como mujeres, para de esa manera poderlos ayudar, educar de una forma eficiente, que ellos conozcan todos los riesgos que hay de un embarazo no deseado, de las enfermedades de transmisión sexual y qué es lo que podemos hacer para evitar estas cosas, porque todo tiene su momento oportuno. Uno es niña, uno es adolescente, adulto y luego llega la vejez. Y cada etapa tiene sus cosas. Tenemos el momento de jugar, el momento de compartir, el momento de ser adultos y formar una familia, y en cambio ahí nosotros vamos a hacer el papel que hicieron nuestros padres. Pero si uno es amigo de nuestros hijos, nosotros vamos a estar ahí siempre con ellos. Y como uno dice, en las buenas y en las malas. Son nuestros hijos y nosotros debemos de apoyarlos en todo, en todo, en todo. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a todos nuestros super padres también por estar con nosotros. Nos vemos en el programa número 38. Este es el programa número 37. Nos vemos en otro programa más el jueves, no se olviden, a las 18 horas por UNEJUV TV. Que tengan una buena tarde. ¿Ah? Gracias.